Buenas tardes. Hoy iniciamos la segunda conferencia del ciclo sobre Sevilla y la boda del emperador. Como veo muchas caras conocidas, desconocidas, nuevas, les indicaré que este es un ciclo que se inició el miércoles pasado, un ciclo que va a durar hasta el segundo miércoles del mes de mayo, el día 13 de mayo, que coincide con la salida hace 500 años del emperador desde Sevilla en dirección a Granada. Así que durante estos 2 meses vamos a ir haciendo esta serie de conferencias, obviamente evitando las fiestas de Semana Santa y feria, pero el más miércoles pues, tendremos una conferencia en torno a las relaciones entre Sevilla y la boda del emperador. Uno de los motivos de por qué se celebran estas bodas imperiales en este contexto es porque coinciden con un momento de cambio, de evolución en Sevilla, en muchos aspectos. Entre ellos, lógicamente, desde el punto de vista artístico, obviamente los cambios no son inmediatos, los cambios no son de un día para otro, se vienen anunciando con anterioridad y seguirán produciéndose con posterioridad a la boda del emperador. Pero que duda cabe que es un momento clave que puede tomarse como referencia para analizar, comentar cuestiones relacionadas con la vida de Sevilla, teniendo como excusa la boda del emperador. Y en este sentido, hoy nos toca hablar a don Juan Clemente Rodríguez Esteves, como tienen ustedes en la pantalla, sobre el Alcázar como marco de la boda imperial. Y es un magnífico ejemplo de esto que estoy diciendo, digo antes, un momento y un después, porque Juan Clemente Rodríguez Esteves es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, y se ha centrado, lo que le interesa sobre todo es la evolución de la arquitectura, y se ha centrado además en un periodo que por eso también está aquí, porque su especialización o su interés va sobre todo por el tardogótico, o si queremos decirlo de otra forma, la transición del gótico al renacimiento. La verdad es que Juan Clemente Rodríguez nos sorprende de vez en cuando con cosas novedosas. Para empezar, ya era novedosa su tesis, porque no era una tesis al uso sobre arquitectura, sino que era el estudio sobre los canteros que construyeron la Catedral de Sevilla. Y era una tesis novedosa, rompedora y por tanto, importante desde ese punto de vista de abrir campos nuevos a la investigación. Pero, no contento con eso, varios años después, se embarcó también en otra operación, no menos curiosa o significativa, que desembocó en una obra que se denomina El Universal Convite. Ya me preguntarán ustedes esto de qué va, este título y esta obra. Es nada más y nada menos que un análisis, un estudio sobre unos relieves que existen en la puerta de la Sacristía Mayor de la Catedral, con una serie de, no sé cuántos platos son, 50 o 60, ¿no? 68 platos, en los que, porque además es un trabajo, como por lo que he dicho, el arte puede pensar que es un análisis artístico. Sí, efectivamente es un análisis artístico, pero también es sociológico, antropológico, económico, por todo lo que aporta el trabajo suyo. Por tanto, lógicamente, dado que, como he dicho antes, es especialista en la transición del gótico al renacimiento, pues lógicamente es el más indicado para hablar precisamente de las transformaciones que va a experimentar el Alcázar en torno con la fecha de la boda del emperador. De manera que cuando quiera, escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor poder participar en este ciclo de conferencias organizado por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Por ello, quisiera comenzar expresando mi gratitud a la institución por la invitación que se me hizo en su momento, y de un modo muy especial a mi querido y admirado amigo don Antonio Collantes de Terán, de quien tanto he aprendido y sigo aprendiendo. De haber ocurrido tal como estaba previsto, probablemente la ceremonia nupcial entre el emperador Carlos V y la infanta Isabel de Portugal
se habría producido en el altar mayor de la Catedral de Sevilla. Yo cabildo desde octubre del año anterior, de 1525, había comenzado a organizar todo lo referente al recibimiento del emperador y había dado instrucciones muy precisas sobre la necesidad de acelerar el proceso de acabado, de conclusión del retablo mayor de la propia catedral. Ello explicaría que entre las noticias acumuladas en torno a tan extraordinario evento, no faltaran algunas relativamente tempranas que lo situaran en el templo metropolitano, provocando el error entre aquellos autores que hasta fechas recientes han tratado el tema sin acudir a las fuentes más fiables, recopiladas y analizadas con rigor en su momento por Juan de Mata Carriazo. La boda tuvo lugar en el Alcázar, en el Real Alcázar de Sevilla. El escenario donde los novios se conocieron y donde se alojaron durante su estancia de poco más de 2 meses en la ciudad. Partiendo de los testimonios documentales y también de los restos materiales conservados, a continuación me propongo abordar 2 cuestiones que estimo fundamentales. Cómo era el palacio que conoció la pareja imperial durante la boda y los días que le siguieron, y en qué medida su brillante paso por la ciudad de Sevilla contribuyó a la transformación del edificio en las décadas siguientes, cuando quedó redefinido, marcando su personalidad hasta nuestros días. En su estudio clásico, Juan de Mata Carriazo da cuenta de todo lo acontecido a partir del análisis crítico de las fuentes disponibles. Así recurre a Gonzalo Fernández de Oviedo y al cronista Pedro Mejía para narrar los detalles del primer encuentro entre los novios, producido el 10 de marzo de 1526, como ya se ha dicho, después de que el emperador fuera agasajado por la ciudad, como lo había sido una semana antes Isabel de Portugal. Ella, tras alojarse provisionalmente en una torre llamada del Aceite, al día siguiente de su llegada, el domingo 4 de marzo, visitó el Alcázar acompañada de su alcaide, el conde de Gerves, don Jorge de Portugal. Transitaron por los espacios que probablemente debían ser preparados para recibir una semana después al emperador, y pudo ver con gozo cómo una multitud se agolpaba en los andenes del jardín de crucero, dice la crónica, que complacida expresó su satisfacción a ver cómo era recibida. Una semana después, tras culminarse en la catedral su largo itinerario por la ciudad, caída la noche, el emperador se dirigió bajo palio y a la luz de las antorchas al vecino Alcázar, donde lo hospedaba su prometida. Esta imagen, un poco más tardía, la entrada de Carlos V en Valencián, viene a sustituir, de alguna manera, a suplir la falta de imágenes del acontecimiento que a nosotros nos ocupa. Y cuando llegó al aposento de la emperatriz se vieron, la emperatriz se hincó de rodillas, se porfió mucho por le besar la mano. El emperador se abajó mucho a la levantar, abrazándola, él la besó, él la tomó por la mano y se entraron en otra cámara y se sentaron. Y después que un cuarto de hora estuvieron allí con muchos grandes, el emperador se pasó a su aposento y se quitó la ropa de camino que traía y se vistió muy ricamente y tornó a donde la emperatriz estaba, se desposó con ella por palabras de presente, por manos del cardenal Salviati, legado del Papa, y desde a media hora se pasó su aposento y todos los grandes se fueron a sus posadas a reposar. De este modo, Gonzalo Fernández de Oviedo describe el encuentro.
un episodio que es narrado por el humanista sevillano y cronista del emperador Pedro Mejía, quien además alude al lugar en que se produjeron los hechos. En este sentido, el detalle es muy importante. Luego que el emperador llegó aquella misma noche, los desposó por palabras de presente el dicho cardenal legado del Papa en la cuadra grande que llaman Media Naranja. Evidentemente se está refiriendo a lo que conocemos también como Salón de Embajadores, en presencia de todos los prelados y grandes que con él y con la emperatriz habían venido, y los que en Sevilla estaban. En pasada esta solemnidad, parte de la noche, el emperador y la emperatriz se pasaron a cenar a sus aposentos, y los grandes y caballeros se fueron a sus casas. Como bien expresa Mejía, pasada aquella solemnidad, los hechos se sucedieron en un ámbito privado. Fernández de Oviedo lo cuenta con especial detalle. Y como el reloj dio las 12, se aparejó un altar en la cámara de la emperatriz, y dijo la misa, y los veló el arzobispo de Toledo, y fueron padrinos el duque de Calabria y la condesa de Haro, viuda camarera de la emperatriz. Estuvieron en la misma muy pocos caballeros, porque fue cosa no pensada, sino así fecha de improviso, aunque astutamente, estuvieron las damas de la emperatriz. Acabada la misa, se pasó el emperador a sus aposentos, que serían ya las 2 después de medianoche. En tanto que el emperador estaba en su cámara, se acostó la emperatriz, y desde que fue acostada, pasó el emperador a consumar el matrimonio como católico príncipe. Tras aquella intensa noche marcada por la premura y la improvisación, el emperador permaneció en el Alcázar durante una semana hasta el Domingo de Ramos, cuando acudió a la misa en la catedral. Luego, aunque no todos los testimonios son coincidentes en este sentido, al día siguiente se habría trasladado al monasterio de San Jerónimo de Buenavista, donde pasó los primeros días de la Semana Santa e hizo luto por la reciente muerte de su hermana Isabel, quien había sido reina de Dinamarca. Después de aquel retiro se retomaron las celebraciones aplazadas. En la plaza de San Francisco se hicieron festejos de toros y de cañas con el concurso del emperador, quien también participó en las justas celebradas en el Arenal junto a las atarazanas. Poco más podemos añadir sobre la estancia de la pareja en Sevilla, donde permaneció hasta el 13 de mayo, cuando se produjo su partida hacia Córdoba en un viaje que tendría como último destino la ciudad de Granada. Como puede advertirse, son pocas las referencias conservadas sobre el palacio y escasos los detalles sobre las estancias donde se produjeron los hechos narrados. Tan solo el cronista local, Pedro Mejía, alude al Salón de la Media Naranja, también conocido como Salón de Embajadores, como el espacio de representación en el que se celebró la boda por la presencia de nobles, prelados y diplomáticos. El resto de las escenas habrían tenido lugar aquella noche en los aposentos reales. En el de la reina se dispuso un pequeño altar con objeto de que el arzobispo don Alonso de Fonseca velara a los novios como era tradición. Como es sabido, esta ceremonia, producida tras los votos, debe su nombre al velo que se coloca sobre los hombros del esposo y la cabeza de la esposa mientras permanecen arrodillados. De este modo, la nueva familia recibe la protección y bendición divina. Tras ello, en los propios aposentos, los recién casados cenaron en la más absoluta intimidad. Poco más sabemos de lo ocurrido durante los 2 meses de residencia en el Real Alcázar. Los cronistas reparan en la amorosa relación de los recién casados y sobre todo en los graves acontecimientos políticos que rodearon aquel episodio. La muerte de la reina de Dinamarca, la liberación reciente del rey de Francia, su conflicto con el papado por el ajusticiamiento del obispo de Zamora, don Antonio de Acuña. Tan solo tangencialmente aparece entre nosotros el testimonio del embajador veneciano, el humanista Andrea Navallero, aquí retratado precisamente por Rafael,
desplazado hasta Sevilla junto con otros diplomáticos para asistir al evento. Ciertamente, junto con los textos de los cronistas, los testimonios de personajes como Juan Tantisco, embajador del rey de Polonia, de Martín de Salinas, embajador de Fernando de Habsburgo, hermano del emperador, y del propio Navallero, entre otros, resultaron fundamentales. En la descripción del Alcázar, el humanista veneciano nos habla maravillado de las bondades de aquel lugar. A poca distancia de la catedral está el Alcázar, que es un palacio que fue de los reyes moros, muy bello y rico, labrado a la morisca. Tiene por todas partes hermosos mármoles y agua de pie abundantísima. Hay baños y salas de varias cámaras por todas las cuales pasa el agua con curioso artificio y son lugares verdaderamente deliciosos para el verano. Tiene un patio lleno de naranjos y limoneros hermosísimos y dentro otras apacibles jardines y en ellos un bosque de naranjos donde no penetra el sol y es quizá el sitio más apacible que hay en toda España. Desgraciadamente, los espacios que está describiendo no tienen nombre, aunque podemos intuir algunos detalles. Esos surtidores que por doquier impresionan al viajero podrían estar relacionados con el primitivo cenador de la alcoba. Y esos limoneros y esos cítricos donde nunca da el sol podrían ser los árboles que se hallaban en el bajo del jardín del crucero. Pero bueno, no dejan de ser conjeturas que podrían cuestionarse. El resto de lo que ha llegado hasta nosotros forma parte de la leyenda. Textos históricos con sugerentes hipótesis, algunos otros basados en fuentes sin contrastar, o con licencias poéticas llamadas a aliviar el aburrimiento del lector, ensoñaciones y relatos consagrados por la literatura romántica, especulaciones y chascarrillos para turistas. Todo ello se ha incorporado a la memoria colectiva, cubriendo con mayor o menor fortuna los espacios mudos que ha dejado la historia. Andrea Navallero, al exaltar un palacio labrado a la morisca, define con acierto aquel lugar. Aunque en la literatura histórica artística española se impuso el término mudéjar, desde que José Amador de los Ríos lo acuñara a mediados del siglo XIX para referirse a la influencia del legado islámico en la España cristiana, en el siglo XVI era habitual el uso de la palabra empleada por el embajador veneciano. En aquella noche de marzo, cuando la comitiva imperial se dirigía al Alcázar, se elevaba ante ella un complejo arquitectónico ceñido por recios muros de piedra, conformado por estructuras de muy diversa condición erigidas durante siglos por príncipes musulmanes y cristianos. La vasta superficie disponible, sin embargo, ha llegado al siglo XVI con la organización establecida por los monarcas castellanos tras la conquista de la ciudad en 1248. En el seno del conjunto almohade, el cual se había impuesto con particular radicalidad sobre la residencia de los reyes abadíes, Alfonso X construyó un palacio en el cual, tal como afirma Rafael Gómez, se manifestaban con pericia y originalidad los atributos del gótico cortesano francés del siglo XIII. Junto a este ambicioso edificio, Pedro I erigió un nuevo palacio. Entre 1356 y 1366, con el concurso de maestros sevillanos, toledanos y granadinos. Considerado como la joya del mudéjar palatino, este edificio, luego conocido como el Cuarto Real, pasaría a convertirse en el núcleo residencial de la corona hasta nuestros días. El final de la lucha civil entre Pedro I y su hermano Enrique de Trastamara, saldada con la trágica muerte del primero y la subida al trono del segundo, permitió que el palacio perdiera el protagonismo del que había gozado hasta el momento. Ciertamente Enrique II pasó algunos inviernos en Sevilla y en 1427,
Bajo el reinado de Juan II, el maestro carpintero Diego Ruiz culminó la media naranja que dio luego nombre a este salón de audiencias. No sabemos con precisión si estaba concluyendo una obra que había llegado por terminar o sencillamente sustituyendo una cubierta anterior. Lo cierto y verdad es que aquella obra ha llegado a nuestros días. En todo caso, a lo largo del siglo XV el palacio cayó en un cierto abandono, agravado en las últimas décadas por los duros enfrentamientos producidos en la ciudad entre los dos grandes linajes aristocráticos de la región, los Pérez de Guzmán y los Ponce de León. La llegada de los reyes católicos en 1477, cuando la guerra de sucesión afrontaba su fase final, abrió un tiempo nuevo para el edificio. Los monarcas que convirtieron el Alcázar en su residencia durante sus largas estancias en Andalucía, con el fin de pacificar el conflicto nobiliario y también de dirigir sus campañas contra el reino nazarí, asumieron un ambicioso programa de obras que, siguiendo los estudios de Alfredo Morales, podría articularse en dos grandes fases. A partir de 1478, recién llegados, los monarcas se acordó una serie de intervenciones destinadas esencialmente a la restauración del edificio conservado, para lo cual se contó con profesionales mudéjares. En segundo lugar, tras la conquista de Granada, se planteó un conjunto de obras que se extendieron hasta los primeros años del siglo XVI. De ello daría noticias Jerónimo Münzer, el viajero alemán. En este caso, destinadas a ofrecer una imagen renovada del poder regio, así como a crear una residencia más cómoda, funcional y moderna. En aquellos años, el palacio del rey don Pedro se había dotado de un lustre renovado. En la planta baja, en torno al patio de las doncellas, el conjunto aparecía presidido por el Salón de la Media Naranja, concebida como una sala de aparato para la representación del poder regio. A su derecha, en el ángulo meridional, se disponían las habitaciones de los infantes y la capilla, situada en el centro de uno de los lados mayores del patio. Frente a ella, en el noroeste, la sala regia y la alcoba real para el soberano. Y seguidamente, en el ángulo occidental, las cámaras de la reina situadas en torno al patio de las muñecas. Rodrigo Caro sugiere que este nombre se debía a que en él se criaban los meninos. Sea como fuere, debe descartarse su acuñación en tiempos del emperador, pues ya aparece en las capitulaciones firmadas en septiembre de 1478 con el obrero mayor del Alcázar, Francisco Ramírez de Madrid. Esta zona del palacio ocupó un lugar destacado en tiempos de los reyes católicos, pues en el verano de 1478 allí nació el príncipe don Juan. Como era habitual, el nacimiento se produjo en el dormitorio de la reina, el cual se conocería como el cuarto del príncipe en recuerdo de tan memorable acontecimiento en esta zona. En los años siguientes, estas estancias situadas en torno al patio de las muñecas se verían profundamente reformadas, como ilustra la sala del techo de los Reyes Católicos, el cual aparece engalanado con la heráldica de los monarcas, como puede aquí advertirse en la parte superior. En todo caso, aquellos espacios apropiados para el verano resultaban muy cómodos cuando volvían el frío y la humedad del invierno. Sobre el piso bajo, hasta el momento, destacaban los volúmenes del monumental Salón de Embajadores, la Cámara Real Alta, que aquí podemos ver, que se abría a la fachada principal, y en la crujía de enfrente algunas estructuras del viejo palacio, entre las cuales nos queda el dormitorio del rey don Pedro. Estos dibujos son de Antonio Almagro, como la mayor parte de los elementos que él levantó para reproducir gráficamente con un rigor extraordinario el edificio. Así que, bueno, el nombre aparece ahí, ya saben ustedes a quién los debemos. Bien, efectivamente, en el momento en que los reyes
Reyes Católicos plantea esta intervención en las zonas altas del palacio, podemos advertir aquí una serie de espacios destinados a habitación, acompañados de una capilla que aparece presidida por el famoso altar cerámico de Niculoso Pisano, ejecutado en 1504. Junto a ello habría que destacar efectivamente el mirador que aquí se orienta hacia los propios jardines y que además se va a ver acompañado por unos interesantes antepechos calados que quedan casi ocultos, ¿no? Que en la parte interior reproducen temas de tracería gótica con las divisas de los reyes, el yugo y el haz de flechas, y que por fuera sorprendentemente acogen esta representación de lo que serían unos alicatados acompañados de rosas en la parte superior. En sí mismo, en los pretiles de esos muros, la presencia hacia adentro y hacia afuera de elementos tardogóticos que podríamos encontrar en la propia pintura flamenca de la época y elementos mudéjares, ilustra el ambiente sincrético, el hibridismo que está presidiendo estas intervenciones, que se verían culminadas finalmente por una fachada que, tal como estudió Antonio Almagro, merece ser destacada, porque parece ser que, en primer lugar, y a mí me parece su teoría muy razonable, como se puede ver en la fotografía, en el alzado de la imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda, inicialmente esa fachada tenía un único nivel con una arquería que se recuperó en el siglo XX de nuevo, pero la intervención de los Reyes Católicos supuso el montaje de una hermosa arquería con yeserías que ya incorporan la granada, que debieron ser posteriores a 1492, que montaron sobre el muro que venía a cegar la estructura previa. Esto, lógicamente, plantea un problema de criterio a la hora de, cuando se descubren los arcos, se decide preservar todo lo que existe, aunque genera una situación un tanto incompatible entre dos intervenciones que tenían sus propias lógicas. En todo caso, tenemos fotografías que nos ofrecen esta imagen y grabados que nos ofrecen esta imagen antes de que se produjera la recuperación del nivel inferior. Bien, dicho esto, a la hora de valorar los espacios descritos, tengo que decir que el alcázar en el que se casan la pareja imperial es básicamente el alcázar del rey don Pedro reformado por los Reyes Católicos. Ese es el espacio, tan solo acompañado por elementos del mobiliario, quizás algunos relojes que pudiera traer el emperador, aspectos relacionados con tejidos, algunos muebles, pero el edificio era ese. Y tal como recogen los textos, intentaré en ese sentido no salirme de la letra de los pocos testimonios que tenemos, la boda, en términos oficiales, se celebra en el Salón de Embajadores, bajo la cúpula de la media naranja. Ese espacio fascinante, ¿verdad?, que ha llegado a nosotros y que quedó definido lo esencial en el siglo XIV. Más allá de ese episodio, dicen los textos que hubo una misa y que los novios fueron velados en el dormitorio de la princesa. Eso nos remite evidentemente al ángulo occidental del palacio. No sabemos si se produjo en el piso bajo o en el alto, porque en ambos lugares la reina Isabel la Católica había dispuesto espacios de habitación. Aunque yo pienso, siguiendo en ese sentido la opinión de Rafael Gómez, que debió de ser abajo, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque de haber sido arriba no habría hecho falta aparejar un altar en el dormitorio de la princesa, porque allá arriba había una capilla. Y por otra parte, porque tratándose de marzo, teniendo por delante la primavera, es razonable que se usara los espacios bajos. Curiosamente, Navallero llega a decir luego en su texto que en aquellos 2 meses en Sevilla
hizo más calor que en pleno agosto en Italia. Así que, bueno, esa posibilidad está ahí. En consecuencia, estando aquí probablemente el espacio aledaño al Salón de Embajadores de donde se quedó la princesa y donde fueron velados los novios, es posible que el dormitorio donde yacieron fuera lo que se conoce como el dormitorio de los Reyes Moros o el aula real, aunque probablemente arriba dispondría de mayor intimidad y no estamos en condiciones de afirmar nada de ello de un modo más categórico. Ahí tenemos esos espacios. Bien, más allá de lo que acabo de mencionar, poco podemos añadir. Sobre los espacios que pudieron disfrutar los novios. Hemos de suponer que debieron disfrutar de los jardines y de ese magnífico cenador al que nos habíamos referido. Pero debe quedar claro que en ningún caso se trata del pabellón de Carlos V, sino de una obra que probablemente sobre restos islámicos había llegado activa a finales del siglo XV. De hecho, en 1483 quedaron unos pagos por los portales que debieron apuntalarse por parte de ciertos carpinteros en dicho edificio. Cuando hablamos de la huerta de la alcoba, debió ser así porque allí se hallaba una cupa, un espacio de planta centralizada en línea con la tradición islámica que tenía dicha disposición. Y de hecho, la única descripción que tenemos de ese lugar se halla en el texto, en el manuscrito de Luis de Peraza, que en torno a 1535-1540 recoge lo que fue la primera historia de Sevilla. En ese texto se dice lo siguiente: tienen junto a sí el alcázar una huerta llamada de la alcoba por una salita de placer que en medio de esta está, dentro de la cual salen 130 cañitos de agua sin ser vistos y hacen a la vez graciosas burlas a los que dentro están. Podría ser el texto al que se refería Lavallero. Dicho esto, podemos afirmar que efectivamente la alcoba fue un lugar de placer donde pudieron esparcirse los novios, pero en ningún caso el edificio al que nos estamos refiriendo. Más allá de lo dicho, podríamos plantearnos también qué espacios pudieron ser objeto de las celebraciones, pero hay que aclarar varias cosas. De hecho, la historiografía hace alusión a este asunto. Espinosa de los Monteros alude a un gran banquete nupcial en el Alcázar. Y Ana Marín relaciona el nombre de la sala de la bóveda o de la fiesta, término utilizado en la documentación del siglo XVI para referirse a los grandes espacios del Palacio Gótico, con los banquetes que pudieron realizarse con ocasión de la boda. Pero como menciona Fernández Oviedo, la cena del 10 de marzo se realizó en los aposentos reales en la más absoluta intimidad. Y en los días que siguieron, entre la llegada de la Semana Santa y el luto por su hermana, es muy improbable que se produjera un gran banquete de bodas. Lo cual no elimina la posibilidad de que, cuando se retomaron los actos, pudieran estas estancias servir de lugar de reuniones y celebración. Un hecho que probablemente se daba desde la Baja Edad Media. Cualquier consideración sobre la comensalidad durante la estancia de los soberanos en el palacio se mueve en el terreno de la hipótesis. En la documentación relativa a las obras impulsadas por los reyes católicos a partir de 1478, publicada por don Alfredo Morales, se alude literalmente a un palacio donde comen, dotado de una portada y una escalera para subir a un soberano, de un cuerpo de despenseros y de una cocina. Pero no podemos localizarlos con precisión. Según Ana Marín, el Alcázar debió contar con 2 cocinas,
una asociada al Palacio Gótico, que debía encontrarse muy cerca del Jardín del Cidral, por lo tanto en el entorno de lo que hoy es la sede del Archivo del Patrimonio Nacional, y el otro orbitaría en torno a los espacios domésticos del Alcázar del Rey Don Pedro. De hecho, se alude a la necesidad en tiempos del emperador Carlos de hacer una nueva cocina que no se va a hacer ya finalmente hasta el año 1614 bajo la dirección de Bermondo Resta junto al Jardín del Príncipe. En aquellos días el personal de las cocinas debió verse reforzado con el servicio que acompañaba al monarca, sometido a las exigencias de la etiqueta borgoñona, lo cual acabaría por imponerse en la corte castellana de los Habsburgo. Es sabido que a lo largo de todo el siglo de oro las celebraciones de la corte castellana estarán impregnadas por el ceremonial borgoñón. Es de suponer que de un modo cotidiano los novios comerían en el entorno de las estancias de la planta baja del cuarto real, pero nada se sabe sobre las viandas consumidas ni sobre su preparación. Para hacernos una idea, tendríamos que recurrir a los testimonios conservados sobre la mesa del emperador durante la luna de miel en Granada, cosa que estudió Juan Antonio Vilar, y lo que sabemos sobre los hábitos alimenticios durante su reinado. Hay bastante publicado sobre lo que comía el emperador, sobre sus cocineros, sus maestros cerveceros. De hecho, hay un libro solo sobre la cocina, con recetas en su reclusión en Yuste en los últimos años de su vida, donde no renunció a dichos placeres en ningún momento. De hecho, le llegaban ostras desde Lisboa y Sevilla. En recuerdo de todo ello nos quedan dos imágenes tardías que merecen ser mencionadas. Por una parte, el banquete de los monarcas firmado por Alonso Sánchez Coello en 1579, una obra que se encuentra en el Museo Nacional de Varsovia y que no es más que un anacrónico retrato de familia en el cual aparecen Carlos e Isabel a la derecha. Aquí pueden ustedes verla. Aparecen retratados utilizando probablemente las pinturas de Tiziano junto a Felipe II y a Ana de Austria, que están en el centro de frente. Bueno, no voy a mencionar ahora el resto de los miembros de la familia real, pero se trataba de un auténtico banquete en el que se guarda la memoria de esos novios disfrutando de la mesa. Es lo único que he podido conseguir que les ayuden a ustedes a recrear la situación que estamos aquí intentando revivir. Más allá de esto, solo puedo ofrecerles otra cosita. Un testimonio relativamente reciente, que no es más que las pinturas murales restauradas en las galerías perimetrales del patio bajo del gran palacio del crucero del Alcázar por parte de María Isabel Baceiro, a quien le debo estas imágenes, aunque todo esto se haya ya publicado en los cuadernos del Alcázar. Como pueden aquí advertir, en las galerías perimetrales del jardín de crucero, que hoy quedan bajo el suelo sobre esa gran plaza que precede a las estructuras del palacio gótico, nos encontramos con unas galerías, como pueden ver en la parte inferior derecha, con hermosas pinturas murales realizadas entre 1578 y 1579 por el pintor Gonzalo Pérez, con un tono absolutamente italianizante. Desgraciadamente, estas pinturas han llegado a nosotros en un estado calamitoso, muy probablemente los daños producidos por el terremoto de Lisboa, que causaron la alteración del palacio, provocó la pérdida de la mayor parte de ella y solo la conservación de algunos de los restos. Aquí pueden casi imaginar la presencia de unos agricultores. Uno lleva una azada, bueno, es muy pequeña la imagen, solo lo he traído para dar fe de que queda un par de imágenes más, pero la que mejor se conserva es esta imagen que aquí pueden ver. Ocupa todo el paramento de uno de los tramos y entre cornucopias, coronado por una pérgola, por lo tanto evocando el ambiente de la abundancia del jardín, de la naturaleza, de una naturaleza siempre manipulada, aparece un cuadro con una comida principesca. Unos sirvientes se acercan a la mesa, una de las figuras femeninas, esta parece que
cogiendo un elemento que está vinculado con un brasero en el que se calienta otro personaje y otros 3 personajes nobles aparecen en la mesa, en el centro, al final, presidiéndola, un señor barbado que la autora de este estudio piensa que imagina que podría ser el emperador. Bueno, no sabemos si fue el emperador, desgraciadamente, con lo que se ha conservado yo por lo menos no puedo llegar a ninguna conclusión. Pero es verdad que esta comida principesca guardada en los muros del Alcázar no deja de evocar ese ambiente festivo que también aquí estamos intentando recuperar. Esta imagen idílica, como digo, evoca a los días en que la pareja disfrutaría de los hermosos jardines y huertas del Alcázar tan alabados por el propio Andrea Navallero. Desde el mirador de los Reyes Católicos se vislumbraba un panorama extraordinario, aunque muy diferente al que hoy disfruta el visitante, y en todo caso desde el cual se vería el propio pabellón al que ya antes nos hemos referido. La historiografía especializada ha destacado el papel desempeñado por la corona en tiempos del emperador Carlos. Los estímulos creados en torno a la idea del imperio y la adopción del Renacimiento como elemento esencial de su aparato y propaganda. En lo relativo a Sevilla, este asunto fue tratado con brillantez por Vicente Lleó, quien en su obra Nueva Roma ofrecía una visión inédita de la ciudad, marcada por la voluntad de un cambio en el que se vieron involucradas las grandes instituciones que la regían. El Cabildo Municipal, con la construcción de las nuevas casas consistoriales en la plaza de San Francisco. El Cabildo Catedralicio, con la elección de la Sacristía Mayor. Y la Corona, con el Alcázar, fijaron un nuevo paradigma, seguido por otras instituciones y particulares, entre los cuales destacaban los más distinguidos representantes de una nobleza que patrocinó grandes obras funerarias, residencias urbanas y casas de placer en las inmediaciones de Sevilla. En lo referido a las residencias real hispalense, el patronazgo del emperador se desarrolló a partir de los años 30 y aunque adquirió una particular intensidad a partir de 1540, los trabajos no se completaron hasta las primeras décadas del reinado de su hijo Felipe II. Tengo que decir que Felipe II había participado muy activamente, colaborando con las autoridades locales en la toma de decisiones relacionadas con las obras cuando era príncipe heredero y regente. Y bajo su reinado se implicó en la culminación de un proceso que lógicamente se dotó de nuevos atributos. Esto lo digo porque si bien es cierto que difícilmente se puede rastrear en las obras del Alcázar la voluntad del emperador, tampoco sería justo plantear una obra resuelta en clave local desde una perspectiva propia en la que la monarquía se habría desentendido. La naturaleza del propio príncipe heredero de Felipe II permitió que de un modo riguroso se siguiera un plan, por supuesto, gestionado en continua negociación con las autoridades locales, al fin y al cabo responsable de supervisar los trabajos. En este contexto, las obras más relevantes se concentraron en el Cuarto Real. El palacio de Pedro I, profundamente reformado por los Reyes Católicos, conocería una nueva transformación, siguiendo las trazas de los arquitectos de la corte, entre los cuales adquirió un particular protagonismo Luis de Vega, y bajo la dirección también en el Alcázar del maestro mayor de albañilería Juan Fernández, al que luego nos referiremos. De hecho, lo normal es que los maestros de la corte se instalaran por temporadas, pero sobre el terreno, lógicamente, los maestros en nómina del propio Alcázar ocuparon un papel muy importante y dieron continuidad a las diferentes campañas impulsadas desde Madrid. En la planta baja destaca la reforma de la vieja capilla, la cual se transformó en un espacio para uso del monarca cerrado con el conocido techo de Carlos V. En las arquerías, más allá de ese elemento que aquí podemos ver, junto al patio de las doncellas,
Me gustaría decir que se abre un periodo de intervenciones intensas en este palacio, que se van a culminar ya entre el año 1599 y 1600 con la intervención producida sobre el friso sobre el que descansa la bóveda de la media naranja, presidido por esa galería de reyes castellanos y que se va ahora a actualizar con la presencia de Felipe II, que es quien había impulsado su terminación, y del propio emperador Carlos V. Tengo que decir que en esa galería no se ve ninguno de los dos, estaría a la izquierda, pero sí he puesto un detalle con la idea de que se pueda observar esa imagen del emperador presidiendo el lugar donde se había casado. Esas pinturas se han relacionado con la figura de Diego Esquivel y vienen a completar una intervención que también aparecerá marcada por la instalación de esos 4 balcones, uno en el centro de cada paño, en la parte superior del conjunto. Bien, entre el techo de Carlos V y esta otra intervención se va a producir una serie de obras en el conjunto del palacio, del viejo palacio del rey don Pedro de primera magnitud. Entre ellas habría que destacar, la mayor parte de ellas realizada entre los años 60 y 80, habría que destacar la instalación de esas columnas con hermosos capiteles traídos desde Génova, que le otorga una gran ligereza al conjunto y que se van a ver acompañados por toda una serie de yeserías que presentan las divisas propias del emperador, más allá del águila bicéfala con la corona imperial, el escudo. Con sus dominios pues aparecerá la famosa divisa de las 2 columnas con el lema Plus Ultra, elementos que también aparecen en la parte superior, donde se va a abrir literalmente una nueva galería con una completa balaustrada, una serie de arcos de medio punto de cabalga sobre columnas. Es verdad que en tiempo de los reyes católicos ya debieron existir una serie de pasajes que permitían conectar los diferentes elementos que componían el palacio, pero ahora digamos que se monumentaliza la estructura concediéndole una extraordinaria monumentalidad. Es ahí precisamente donde podemos ver ese emblema, el Plus Ultra, ir más allá, un lema que Rosenthal atribuye al humanista Luigi Marliano, quien lo habría concebido para el emperador, a partir del viejo adagio, confeccionado a partir del viejo adagio non plus ultra, convirtiendo esta divisa en un elemento positivo para quien debía sobresalir en su misión como emperador cristiano. Un significado mesiánico que, en palabras de Jaime García Bernal, adquiría una nueva dimensión al calor de las conquistas ultramarinas. Bien, esas hermosas yeserías que se ven en las galerías altas del palacio son las que aquí aparecen reproducidas. Esta intervención se vería completada en 1584, cuando se cubrió la vieja alberca del Jardín Mudéjar con la instalación de una solería marmórea y una fuente en el centro. Para esta intervención se va a recurrir mayoritariamente a mármoles traídos desde Portugal, lo cual está perfectamente documentado. Fue entonces, como digo, cuando se cubrió la vieja alberca del Jardín Mudéjar con la instalación de esa solería marmórea. De este modo se redefinía completamente la espacialidad del patio, delimitado por las 4 pantallas de su doble arquería y la superficie pulida de su nueva solería, sometía a aquel viejo palinsecto que era el conjunto palatino a los principios de unidad y centralidad tan queridos por el ideario renacentista. La apariencia de este espacio se mantuvo a grandes rasgos hasta los inicios de este siglo, cuando las excavaciones realizadas en el patio sacaron a la luz el viejo Jardín Mudéjar con sus parterres rehundidos y su alberca. Aunque no podemos asegurar que el primer proyecto de reforma con su doble galería de arcos ya contemplara la cubrición del jardín medieval,
la conclusión de las obras en tiempos de Felipe II conllevó su sellado. La decisión de mantener abierto el patio medieval, más allá de reducir el área practicable en un lugar saturado por el paso de los visitantes, ofrece la contemplación de un espacio que parece incompatible con el proyecto que lo había dejado oculto. De alguna manera, al musealizar el patio, rescatando los atributos fragmentarios de varios momentos históricos, se ha sacrificado la posibilidad de mantener una experiencia arquitectónica coherente fijada en las décadas siguientes a la estancia del emperador. Por eso, honestamente, es una intervención que a mí, por lo menos, me ofrece ciertas dudas. No quiere decir que lo tenga definitivamente claro, pero sí ofrece ciertas dudas. Más allá de la intervención realizada en el Cuarto Real, entre las obras emprendidas en el Alcázar durante el reinado del emperador, merece una especial mención el cenador de la Alcoba, cuyo nombre se debía a la existencia de ese pequeño pabellón porticado, posiblemente un vestigio del Palacio Islámico. En este contexto, la obra realizada entre 1543 y 1546 podría considerarse una reforma integral de la vieja estructura medieval, que ya había precisamente su estructura cúbica, coronada por una cúpula cubierta con un tejado a 4 aguas y dotada de un amplio peristilo con arcos de medio punto sobre columnas de mármol, rematadas con capiteles importados de Génova. Esta obra de albañilería se vio revestida en sus muros por paños de azulejos de arista elaborados por los hermanos Polido, sobre los que montaban frisos de yeserías con grutescos. Y rematando el conjunto, la cúpula ejecutada por el maestro carpintero Sebastián de Segovia, trasladado desde la corte a Sevilla para ejecutarla, montada sobre trompas aveneradas, entre las cuales campa el escudo imperial, se despliega su intrincada labor geométrica de clara inspiración renacentista. Frente a la hermosa estructura mudéjar que preside el Salón de Embajadores, esta obra se resuelve con motivos clásicos controlados con un rigor formal ajeno a las técnicas medievales asociadas a la labor de lazo de la carpintería de lo blanco. Según Francisco Pinto, reflejaba los nuevos recursos geométricos asociados al control de las formas desplegados sobre una esfera, análogos a aquellos otros desarrollados por los cartógrafos de la Casa de la Contratación, donde se producían las nuevas cartas de navegación. De este modo, en pocos metros, el observador curioso puede disfrutar de un viaje extraordinario a través de la geometría, la práctica arquitectónica y la visión de un mundo en plena transformación. Bajo la cúpula lucía una delicada solería de cerámica, en cuyo centro se instaló una fuente que vertía el agua al exterior a través de un canal, como era, por otra parte, habitual en las fuentes islámicas. Entre las piezas del anillo de alicatados que rodea la fuente puede leerse la fecha de 1546, ahí pueden verlo a la derecha, y el nombre del maestro mayor de albañilería del Alcázar al que antes me refería, Juan Hernández, aparece aquí, Joan H.Z. Hernández o Fernández, si lo prefiere. El último vástago de una estirpe de maestros mudéjares que había mantenido vivas las viejas tradiciones de la edilicia islámica. Fíjense porque había heredado el cargo de su padre, Francisco Hernández. Pero Francisco Hernández no se llamaba así cuando había nacido, no le pusieron ese nombre, se llamaba Jamete Covexi. Había trabajado en la casa de Pilatos y en 1502, cuando se produjo la conversión forzosa, asumió ese nombre. Cuando fallece, hereda el puesto su hijo, quien luchará, quien pugnará, porque se le reconozcan los mismos derechos que había disfrutado su padre, aunque tiempos sombríos se iban a hacer sobre la familia y sobre el colectivo que había trabajado durante siglos
en el Alcázar. Desprovista de las exigencias utilitarias de otras obras, esta pequeña joya condensa y destila las cualidades de una arquitectura que se renueva asumiendo el pasado con auténtica veneración. En ella no es difícil rastrear los orígenes islámicos del modelo, con antecedentes que se remontan al primer Islam y que se extienden hasta fechas coetáneas al otro lado del estrecho. Pero tampoco las novedades del Renacimiento, que suponen la presencia de columnas italianas, del diseño de los azulejos o de la singular cúpula de madera, que parecen anunciar los atributos de un mundo en expansión bajo la tutela del emperador. Todo ello se ve reunido en una obra prodigiosa que, desgraciadamente, en estos días de celebración no se encuentra en el mejor de los estados. La memoria del emperador resuena en las estancias del Alcázar forjadas por sus herederos. Entre los muchos espacios afectados, su recuerdo se hace particularmente visible en el viejo palacio gótico. Entre 1577 y 1583, las dos grandes salas paralelas al patio fueron reformadas. En los muros de una de ellas aún se conservan los zócalos de azulejería pintada elaborados por Cristóbal de Augusta, en los que se homenajea a la pareja imperial a través de las efigies de un caballero y una dama, acompañados de la heráldica de las divisas del monarca, como pueden ver aquí en la parte superior. Un homenaje que se vería ampliado con las reformas auspiciadas tras el terremoto de Lisboa en estos espacios, también conocidos como salones de Carlos V. Reconstruida la nave que se abría al patio con bóvedas vaídas, en ella se instalarían las copias elaboradas en el siglo XVIII de los famosos tapices de la conquista de Túnez. Una obra auténticamente monumental que fue realizada, fue encargada al artista Guillem van Meemaker, quien trabajó sobre cartones del pintor Jan Cornelis Vermeulen. Fue una empresa como digo, absolutamente monumental, destinada a forjar la imagen heroica del príncipe. De este modo insospechado, el recuerdo glorioso del emperador se entrelaza con la memoria de un Islam ahora observado desde la distancia, marcado por el concepto de otredad. Precisamente estos dos asuntos, el de la memoria del emperador y el modo en que los austrias afrontan el legado islámico, me llevan a plantear, antes de concluir mi intervención, unas breves reflexiones finales. En primer lugar, cuando nos preguntamos por el modo en que se asume la herencia arquitectónica de origen islámico, ya sea andalusí o mudéjar, habría que destacar, perdonen porque se me había olvidado mostrarles este hermoso detalle de los tapices, donde se puede ver Túnez al fondo, el norte de África y la península ibérica a la derecha. Lo ven al revés porque muy probablemente este mapa fue realizado tomando como fuente cartografías de origen islámico, puesto que en el Islam los mapas se realizan orientándose hacia el sur, probablemente porque allí se encontraba la Meca, es algo que no está claro, pero no orientado hacia el norte como es convencional en el mundo occidental europeo. Bueno, decía que cuando nos preguntamos por el modo en que se asume la herencia arquitectónica de origen islámico, ya sea andalusí o mudéjar, habría que destacar la voluntad de integrar las formas y la semántica de origen clásico tan relevantes en la propaganda imperial en el contexto de un edificio marcado por el legado islámico. De alguna manera, dicha actitud viene a dar continuidad a una vieja tradición cultivada por los monarcas cristianos desde el siglo XIII. Tratándose de un edificio civil, ajeno a las connotaciones de la arquitectura religiosa, nos hallamos ante una actitud que concilia el reconocimiento
de un legado cuyo uso, después de varios siglos de prácticas análogas, se había naturalizado hasta formar parte de la identidad de la corona y de las élites locales. Pero es verdad que esta idea también se concilia con la idea de que la apropiación de dicho legado refuerza la autoridad y el prestigio de la arquitectura cristiana. Reconocimiento y sometimiento forman parte de una misma realidad ya descrita por Oleg Grabar cuando aludía al concepto de ocupación simbólica del territorio en sus lecciones de arte islámico. Así, en la Sevilla del siglo XVI, la corona y las grandes casas nobiliarias, en su particular rescate de un pasado que ennobleciera sus palacios y jardines, priorizaron por encima de cualquier otra consideración las tradiciones locales de origen islámico, en torno a las cuales se incorporaron las novedades del Renacimiento con sus habituales referencias a la antigüedad clásica, un asunto en el que creo que ha indagado con acierto el profesor Carlos Plaza. Lógicamente, ello solo explica una parte de lo que está ocurriendo. En la España imperial asistimos a una realidad compleja caracterizada por expresiones radicalmente modernas, con ejemplos como el Palacio de Carlos V en Granada o el Ayuntamiento de Sevilla, patrocinado por un cabildo municipal que reclama para sí el título de Senado de una urbe imperial. Pero que también da lugar a experiencias como la ofrecida en el Alcázar, donde se aceptan los atributos de ascendencia islámica, forjados por artesanos de origen musulmán. Esto, en tiempos de Carlos V, se va a producir con una particular viveza. Antes he hablado del caso de Francisco Fernández y de su hijo Juan. Pero no debemos olvidar que cuando Carlos V abandona Sevilla y se traslada a Granada, impresionado por el número de moriscos con los que había que lidiar, manifestó su voluntad de que se estableciera un periodo de 40 años sin que los moriscos fueran perseguidos y pudieran desarrollar una labor de integración en el seno de la comunidad cristiana. El fracaso de ese proyecto, sustanciado en tiempos de Felipe II, va a suponer una laminación en el seno también de las obras de tradición islámica. Esto pasará en Sevilla, va a pasar en la Aljafería de Zaragoza y en otros lugares, facilitando pues, que languideciera un modo de hacer, de construir, que durante mucho tiempo se había naturalizado y asumido como propio. La historia, la desaparición de la propia comunidad morisca va a tener un impacto en estas obras reales donde antes habían sido protegidos. Cuando digo López de Arena, ese maestro carpintero nacido en Marchena, publica en 1530 su Tratado de Carpintería de lo Blanco, él manifiesta su preocupación diciendo que decide redactar ese tratado, llevar al papel ese tratado, porque temen que los conocimientos que antes habían transmitido oralmente estuvieran llamados a desaparecer. Cuando el legado islámico y mudéjar venga a recuperarse en el marco del desarrollo de la cultura romántica, del nacionalismo español, cuando precisamente surge el marco del mudéjar, para entonces ya la realidad será otra y el Islam será observado desde la distancia. Aunque en justicia hay que decir que ya en el siglo XIX la recuperación de ese legado será observada también desde un punto de vista patrimonial, lo cual en nuestro siglo se ha convertido en un valor en sí mismo, transfigurado, eso sí, por el propio turismo. En la medida en que esto ocurre, podemos decir que el Alcázar de Sevilla, aun siendo una residencia real activa, se moldea en base a la recuperación de un pasado musealizado, valorado también como un bien de consumo cultural que acaba afectando a la vida del propio monumento. Finalmente, para terminar, en lo referente a la memoria del emperador, solo puedo decir que ésta se ha visto sometida a un proceso creciente de mitificación, cuya proyección alcanza esferas muy diferentes.
recuperando nuevamente la imagen de los tapices de la conquista de Túnez instalados en el Alcázar, no lo olvidemos, en tiempos de los Borbones. Este hecho certifica la asimilación del legado imperial como un elemento consustancial a la monarquía hispánica, más allá de su componente dinástico, una monarquía cuyo prestigio y fortaleza se asentaba sobre sus posesiones ultramarinas y su liderazgo en el seno de la cristiandad católica. Del mismo modo, en el marco de este proceso de mitificación, la memoria del legado de Carlos V y, lógicamente, la propia boda del emperador que ahora conmemoramos, forman parte de un proyecto de glorificación producida en clave local. En términos de marketing, podría decirse que la apropiación de la marca del emperador prestigia a quien la ostenta, impregnándose con los atributos de un ideal marcado por el esplendor pasado y la idea de universalidad. A nosotros, desde el ámbito académico, nos corresponde demandar un acercamiento crítico y ponderado del pasado, cuyos vestigios materiales deben ser cuidados como un auténtico tesoro. Muchas gracias. Bien, agradeciendo a Juan Clemente Rodríguez su magnífica exposición y su recorrido por la historia del edificio. Si alguna persona quiere algún comentario, alguna información suplementaria o algo, pues creo que es el momento de hacerlo. Pasado los primeros segundos de decisión, de duda, de 15 arranca primero. Pero, un momento, voy a traer el micrófono. Bien, muchas gracias al organizador, como siempre, de estas sesiones magníficas y enhorabuena, querido Juan Clemente, por la exposición que ha sido perfecta. Ha sido perfecta, ya sabes que no soy muy hiperbólico, pero ha sido perfecta la exposición. No le ha faltado ni una coma. Pero de todo lo que has dicho, lo que más me ha gustado ha sido la parte final. La parte final ha sido el colofón, moderado como eres siempre, pero diciendo verdades como puño. El Real Alcázar de Sevilla se ha convertido en un parque temático. Si ya la ciudad de por sí no deja de ser el máximo parque temático que haya en el sur, el Alcázar, con su naturaleza encendida, que ya la critiqué hace más de un año en un artículo del Diario de Sevilla, el Alcázar de Sevilla se ha convertido con esa naturaleza encendida en una auténtica vergüenza. Vergüenza para cualquier persona, no que ya defienda el patrimonio monumental, sino el patrimonio de la botánica y de la fauna que tenemos en el Alcázar. Digo esto por la sencilla razón de que ya incluso los animales están huyendo de los jardines del Alcázar. La semana pasada, cuando llegué a mi facultad de Geografía e Historia, a la entrada vi aparecer a un par de patos que salían. Y me dijo un estudiante que es que esos patos van allí a comer y que vienen del Alcázar, Pero no solo eso, en el Callejón del Agua se han visto lechuzas. Y en los jardines que hay frente al edificio de la Diputación, esos jardincillos que hay, me han dicho que han visto a otra lechuza. O sea que los animales están huyendo del Alcázar.
y huyen porque ese sonido, esas luces, les afectan. Eso es algo que ya más de una persona la criticó. Recuerdo un artículo, una columna que publicó Eva Díaz. Pero no se ha dicho más. Parece que eso es maravilloso. Tiene mucha afluencia de público y hay colas larguísimas por la tarde para entrar en ese espectáculo. Yo, desde luego, creo que es una auténtica equivocación. Pero hace 2 meses, cuando vino Miguel Sobrino a la facultad, tuve un rato de charla con él y me dijo, cuando le hablaba de cómo estaba el Alcázar, no te preocupes por tanto, porque en Madrid tenemos también naturaleza encendida en el Jardín Botánico. Que en el Jardín Botánico de Madrid, al lado del Museo del Prado, haya eso, me parece una auténtica barbaridad. Nos estamos acostumbrando ya a las barbaridades, y como las barbaridades producen dinero, pues eso es lo único que vale. Así que me alegro muchísimo de la conferencia perfecta que has dado, pero todavía me he alegrado mucho más de ese colofón que has dado, que ha sido el algodonazo final. Muchas gracias, querido Juan Clemente. Gracias. Que tenía entendido lo que le preguntaba, la boda se pensaba celebrar en principio en la catedral y se improvisó en el Alcázar realmente, fue más improvisado así de súbito. ¿Y por qué fue así? Simplemente. Para ser riguroso, no sabemos, es decir, no tenemos ningún testimonio documental que ilustre el compromiso de que se haga en la catedral. Lo que tenemos son un par de pagos, un par de autos capitulares en la catedral de Sevilla, en los que el Cabildo apremia para que se preparen las cosas. Es decir, en octubre del 25 estaba claro que ya se iba a hacer en Sevilla y que había que organizar el recibimiento, porque obviamente la catedral iba a ser una de las estaciones, y también se apremiaba para que se terminaran los trabajos del retablo. Ahora, literalmente, es verdad que no se dice que se fuera a hacer en la catedral. Se supone que sería lo lógico. Lo que ocurre es que, digamos que la idea generalizada de que se pensaba hacer allí, más allá de la lógica, es porque estos documentos permiten una interpretación flexible, ¿no? Y así se ha hecho. Pero hay una serie de circunstancias que plantearon dificultades para que esto ocurriera, más allá del deseo del monarca de hacerlo de una manera rápida. La reciente muerte de la hermana del monarca introducía una distorsión en todo lo que es el calendario planteado, y por otra parte no hay que olvidar la situación compleja que estaba viviendo el propio monarca con el Vaticano por la muerte del obispo de Zamora. Este hombre fue apresado por haber participado, estar implicado en toda la revuelta comunera. Hubo un lance complicado, intentó escapar y el emperador decidió tomar una medida ejemplarizante. Su muerte, pues, antes de que se tuviera que casar, plantea unas dificultades extraordinarias. Así que con la Iglesia no solo tuvo que negociar el asunto de la licencia necesaria, la dispensa para poderse casar con una prima hermana, porque no olvidemos que los novios están viviendo en el Alcázar de sus abuelos, pero eran los abuelos de él, pero también de ella. Ella era hija de María, hermana de Juana, la madre de Carlos. Por lo tanto, en ese contexto tan complicado, yo no puedo, me imagino, no sé si algún compañero más ligado, incluso puede estar aquí en la sala, alguna compañera que conozca mejor la documentación, podría hacer prevalecer un argumento sobre el otro, pero entre una cosa y la otra, el príncipe decidió casarse aquella noche. Entonces necesitaron una dispensa del Papa. Sí, dos, efectivamente, como señala el profesor Alfredo Morales. Probablemente eso también está relacionado con el hecho de que se ha
el representante del Papa quien los casa en el Salón de la Media Naranja. Lo que sí puedo asegurar, y esto es muy importante porque se sigue publicando, estoy hablando de publicaciones muy recientes, ellos no se casaron en la catedral ni los casó el arzobispo de Sevilla. Eso que quede claro. Muchísimas gracias por A esa usted. excelente exposición. Mi pregunta es muy sencilla. En el transcurso de la historia de este palacio, ¿hubo algún conflicto con la iglesia por esa, digamos, atributos arquitectónicos de origen islámico? ¿Hubo algún conflicto que lo originara? ¿Por qué? Si esto... Lo que sí es verdad, pero esto es un comentario que le planteo desde la contemplación de la realidad heredada. Es verdad que en el marco de la arquitectura residencial se fue mucho más flexible la actitud con el legado islámico que en las mezquitas. Conservamos la mezquita de Córdoba, pero es un caso muy, muy excepcional, ¿no? En este sentido, con respecto a la arquitectura residencial, sí hubo una actitud, hasta el punto de que en el siglo XVI realmente el cultivo de esa arquitectura era un elemento muy naturalizado, no había una experiencia de algo ajeno. En ese sentido, puedo decirle que la sensación, es decir, hay una fascinación por el cultivo de esa arquitectura, pero que no tiene nada que ver con esa fascinación por lo exótico que se cultiva desde el orientalismo y el ambiente romántico. Es algo mucho más cercano porque forma parte de la realidad histórica del momento. Una última pregunta. Una última pregunta. Es más bien una pequeña aportación por una relación portuguesa que estoy editando y que dice, está realizada por un miembro del séquito de Isabel, y comenta que el martes siguiente de la boda en el Alcázar, bueno, hubo esa semana siguiente varios saraos, pero uno de ellos en concreto, el del martes, tuvo bailarines externos y las mujeres bailaban entre sí, y habla de a la morisca, es decir, que da la impresión de que bailaban sevillanas o algo parecido, y que encantó a todos los portugueses y a todos los asistentes, etc. O sea que sí que hubo festejos en las semanas siguientes, aparte de, claro, más tarde una justa que se había convocado ya en Badajoz por el conde de Aguilar, y que el emperador pospuso por la Cuaresma, por el problema de la muerte de su hermana Isabel y otra serie de cosas, y por eso se hizo mucho más tarde. Pero en la convocatoria decía que sería 15 días después de llegar la emperatriz a Sevilla. Nada más. Muchas gracias. Me refería a ella precisamente porque profesora de la Universidad de La Coruña, que ha tenido a bien acompañarnos hoy. Ella me comentaba este asunto de que había fuentes nuevas, pero bueno, yo creo que encaja dentro de lo que estamos hablando. Es decir, una vez que pasa el domingo de resurrección, digamos que se abre la situación, y lo único que, bueno, que ojalá aparezcan más fuentes como la que usted está estudiando para que podamos hacer un relato, ¿no?, de todo eso. Porque estamos seguros, además, vamos a Granada, por ejemplo, por citar un caso, y ya termino, Antonio, en Granada sí tenemos algunas referencias sobre el servicio que acompaña, el servicio de mesa que acompaña al emperador. Lo lógico es que viniera de Sevilla. En fin, de una manera u otra yo creo que a lo mejor en el futuro acabamos ampliando el horizonte y puede venir alguien a explicárselo. Buenas noches y enhorabuena. ¿Por qué se decide cambiar la solería del patio de las doncellas? Bueno, yo he intentado con este asunto ser prudente, porque tengo, como he dicho, mis dudas, las tengo con esto y las tengo con la fachada. Creo que
no es fácil tomar una decisión una vez que se descubre el jardín, es un elemento muy importante, pero la verdad es que a nosotros nos ha llegado en lo esencial el edificio que diseñaron los Austrias mayores, que pensaron los Austrias mayores para el palacio. Nos ha llegado, y perder la experiencia coherente por intentar incorporar un elemento que es muy interesante, a lo mejor en el futuro existe la posibilidad de poder cubrirlo sin que se renuncie a la contemplación parcial o en determinados momentos del patio, pero obviamente se ha optado por añadir, yo creo que por añadir nuevos atributos al reclamo del palacio, y hay que tener cuidado porque al final podemos convertirlo en la puerta de un frigorífico sobre el que ponemos post-it, los recuerdos de todas, porque se desnaturaliza la experiencia arquitectónica, que parece que en estos casos es algo absolutamente secundario, ¿no? Y podemos recrear ese espacio porque ha llegado a nosotros. Ahora bien, también entiendo que no sea fácil, porque renunciar a ese jardín es extraordinario, pero por ejemplo, no podemos disfrutar en abierto del jardín de la contratación, que nos ofrece parecidos atributos. Podría hacerse eso y aquí de alguna manera optar por otra solución, ¿no? Yo sencillamente lo que quería plantear era sobre todo la necesidad de reflexionar sobre ello y los problemas que conlleva retirar esa solería. Bien, con eso terminamos la sesión de hoy.